Trajimos una Biblia, hermanos. Les pido que la tomemos con la mano derecha, si es posible la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Padre Santo, habla en nuestras vidas, por favor, bendícenos según necesitamos, mis hermanos y yo. A cada uno háblanos. Otra vez te pedimos consuelo para todas las familias de la iglesia, aliento, fortaleza, salud, pero ahora también a nuestra alma, Señor, nuestro interior. Bendícenos, edificando nuestras vidas con tu palabra. Santifícanos en tu palabra que es verdad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Iniciamos, hermanos, hoy el estudio de una carta del apóstol Pablo, la carta a los Romanos. Y entonces vamos a abrir capítulo 1, por favor, carta a los Romanos, capítulo 1. Y bueno, les tengo una noticia: no lo haremos como hemos hecho con los libros del Antiguo Testamento. Cuando estudiamos Génesis, recuerdan después, antes de Éxodo estudiamos Proverbios, Eclesiastés, sí, ¿verdad? Los que han estado otros miércoles atrás, no se acuerdan, ustedes no son de miércoles. Pero lo hemos hecho con capítulos enteros, pero ahora con la carta a los Romanos no lo haremos así, sino que iremos estudiando por temas, lo que nos vaya diciendo el Señor y lo que vayamos alcanzando en el tiempo que tenemos en un culto regular. Así es que no estudiaremos todo el capítulo 1 de Romanos, sería una cosa, como una locura estudiar todo el capítulo 1 de Romanos. Así es que hoy estudiaremos Romanos capítulo 1, versículo 1. Nada más. No siempre será tan lento. Habrá pasajes que estudiaremos más versículos, pero en esta ocasión hace falta que estudiamos eso solo. No alcanza para más. Hay tantas cosas que dice el apóstol en su carta, es que creo yo que vamos a tener que hacerlo así en algunas ocasiones, en algunos versículos. El 17 del capítulo 1, por favor, 17, el 16, ¿cómo vamos a estudiarlo cómo vamos a estudiar todo el capítulo si dice cosas fantásticas, profundas, muy serias? Entonces lean conmigo Romanos 1:1, ¿cómo dice? Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Amén, hasta ahí nada más. Otra vez lo leemos. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Me parece que es la versión Reina Valera actualizada en la Casa de Publicaciones, por eso tiene un poquita variación con respecto a nuestra Biblia, lo que yo leí. En la oficina de un médico psiquiatra, déjenme introduzco de esta manera. Sonó el teléfono mientras la secretaria había salido. El doctor levanta el auricular y pregunta: ¿quién habla? Del otro lado de la línea una voz temblorosa responde: ¿que quién habla? Pues no sé, eso es lo que quiero averiguar, por eso quiero una cita con el doctor. Este es el problema de mucha gente el día de hoy, crisis de identidad, se dice. Cuando yo era niño, no sé usted si es de mi edad, pero cuando yo era niño ni conocía la palabra identidad. Yo no la conocía. Nadie así que la identidad, ni conocíamos. Ni la palabra depresión. Yo no la conocía cuando era niño en el kinder, en la primaria. El día de hoy los niños platican, chamaquitos apenas saben pronunciar la E de y le dice: ¿tu mamá no tiene problemas de identidad? Si es que mi mamá le da la depre, ¿verdad? Todavía no saben hablar bien y ya saben palabras que son domingueras para un niño. El problema de mucha gente el día de hoy es crisis de identidad. La mayoría sabemos nuestro nombre, apellido, pero no todo el mundo tiene una idea clara de la razón de su presencia en el mundo. Yo hago un ejercicio cuando algunas personas van a mi oficina, les digo que hay un ejercicio que hay que hacer. Me preguntan: ¿quién eres? Y yo respondo: Gilberto Gutiérrez. No te preguntamos cuál es tu nombre, te preguntamos quién eres. Ah, caray. Bueno, soy el pastor de Oreb. No preguntamos tu profesión, preguntamos quién eres. Soy el esposo de la Yani y el papá de Isaac y Elí. No quisimos saber tu estado civil, queremos saber quién eres. O sea, ¿quién soy? Es más serio que eso. La identidad personal no tiene que ver solo con nuestro nombre, sino con nuestras relaciones, con nuestra profesión y nuestra visión de la vida, con nuestro perfil existencial. ¿Y eso qué es? Tampoco yo sé, pero al rato lo sabremos. Y sobre todo con nuestras bases para entender todo lo anterior. Cuando digo que no sé, sí sé, pero en este punto no sé, lo sé más acá. ¿Sí me explico? Pero como yo fui el que escribí esto, en realidad sí lo sé, pero lo sé más al rato. ¿De qué se trata esto? Me parece que Pablo lo primero que nos dice tiene que ver con su identidad. Él parece que no tiene tantos problemas como
podríamos tener el día de hoy algunos seres humanos. Pablo aborda tantos temas doctrinales y prácticos en esta carta, de acuerdo a las circunstancias que sabía que existían en sus receptores, las personas que recibieron su carta, a los que por cierto no los conocía la mayoría de ellos personalmente. Pero en Romanos se fue grande el apóstol Pablo. Es una carta absolutamente distinta a todas las demás. No lo digo aquí, pero sí lo digo en un libro donde estoy sacando esto, porque yo escribo un libro que se llama El Evangelio, mi libro se llama El Evangelio que predicamos. Es el tomo 3 del año 2000, en el año 2012 hicimos una campaña que se llamó Vivamos un año perfecto, y yo escribí 9 libros, los siervos me ayudaron a escribir los otros 3, y leímos un libro mensualmente, ¿recuerdan ustedes eso? Y este fue el libro de febrero, marzo, de marzo. Y en el libro hago una introducción que no tengo aquí, no la tengo aquí, pero usted compra el libro, que no ahí está agotado, pero cuando haya, si lo compra. En la introducción yo digo que el apóstol Pablo escribe esta carta, entre otras cosas, para que los de la iglesia de Roma, que era la iglesia más grande de aquella época en el mundo cristiano y más fuerte porque estaba en la ciudad más cosmopolita y la ciudad más rica del imperio, pide a ellos dice que me encomienden. Parece que Pablo quería ir a España a evangelizar aquella parte del mundo. España estaba creciendo mucho intelectualmente, muchos poetas y médicos españoles estaban influyendo poderosamente en el imperio romano, y Pablo dice, era un estratega, Pablo dice, si logro evangelizar aquella región del mundo, pues seguramente será una influencia poderosa para todo Roma. Y entonces él planeaba ir allá, parece, no estamos seguros de que haya logrado eso, y quería que los romanos lo encaminaran. ¿Qué quiere decir que lo encaminaran? Pues que lo enviaran de misionero, ¿verdad? Que lo apoyaran económicamente. También quería establecer su doctrina sobre la salvación para que estos de la iglesia de Roma supieran quién era él y qué creía, porque Pablo, como la mayoría de los grandes hombres de Dios, tenía muchos enemigos y lo criticaban, y muchos decían que él no era apóstol y cosas de esas. Eso lo digo en la introducción, que no está aquí. Pero regularmente Pablo abordaba temas cotidianos de la vida de la iglesia, relaciones interpersonales. En Corintios habla del matrimonio y de cómo deben portar los jóvenes. A Timoteo le dice cómo tratar a las hermanas y a los hermanos y a los ancianos, cosas de esas. Pero en Romanos se fue grande y se fue profundo. Es su carta más teológica. Estamos ante el compendio de teología cristiana del escritor más fructífero del Nuevo Testamento. Se trata de la tesis doctoral de su creencia. Definitivamente eso es Romanos. ¿Y qué manera de comenzar con este texto que leímos? Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Siguiendo el patrón de una carta común de aquella época, porque así se escribía en aquella época, Pablo nos presenta como primera parte e introducción de todo su trabajo lo que podemos llamar su tesis de identidad. Esta primera parte es su tesis de identidad. Él sí que sabía quién era y qué estaba haciendo en el mundo. Sabía quién era y qué estaba haciendo en el mundo. Estudiamos entonces este breve versículo. Usted dice, de un solo versículo, ¿qué tanto dice el versículo? Pues que Pablo lo escribió, punto, ya. No, si me deja explicarle, me parece que dice algunas cosas y que trae enseñanza para nuestra vida. Primera enseñanza, conciencia personal de individualidad. ¿Quién soy? Todos necesitamos esto. Para tener una sana identidad, todos necesitamos conciencia personal de individualidad que responde a la pregunta ¿quién soy? ¿Y de dónde sale esta enseñanza? De la primera palabra de la carta de Pablo. ¿Cuál es la primera palabra de la carta de Pablo? Pablo. Y usted dice, ¿qué tanto dice esa palabra Pablo? Mucho. Y le voy a decir por qué dice mucho. Porque no era su nombre original. Así no lo nombraron sus padres. En la Biblia se llama al autor de esta carta Saulo, un total de 22 veces. Todas ellas en los primeros 13 capítulos del libro de los Hechos. En Hechos 13:9 se le llama Saulo y Pablo, las dos cosas. Y a partir de ahí ya solo se le llama Pablo. 129 veces en el libro de los Hechos, salvo en 2 ocasiones en las que el apóstol cuenta su testimonio personal y usa su nombre antiguo, en Hechos 22:7, 13 y en Hechos 26:14. Es una realidad que su personalidad cambió. Y esto alcanzó a cambiar también su nombre. Y es con este nuevo nombre, Pablo, que se identifica en esta carta. Mi maestro de literatura y de arte dramático de una escuela libre de teatro que estudié yo allá en Chihuahua,
cuando nos empezó a enseñar a escribir poemas y demás, nos obligaba a escribir poemas rimados y medidos. Así que tenían las sílabas, pueden ser eneasílabos, 9 sílabas, octasílabos, o silvas, o sonetos perfectos, y nos exigía escribir así. Yo me hice especialista en contar las sílabas de las frases, de las oraciones gramaticales, las contaba. Usted sabe, bueno, no sé si sabe, pero si la frase termina en una palabra aguda, se le tiene que restar una sílaba, y bueno, hay cosas, reglas así. Yo era tan hábil de contar las sílabas, porque el maestro nos daba tan carrilla, que cuando mi mamá me regañaba, me decía alguna cosa, le decía 11. Si tomamos en cuenta las sinalefas, si no están en cuenta las sinalefas, entonces son 12. Sinalefa es cuando una palabra termina en A y la siguiente palabra también termina en A, pueden unirse las sílabas y entonces en lugar de 2 sílabas es una sola sílaba. Y entonces yo era tan hábil porque el maestro nos exigía hacer eso. Pero yo empecé a escribirle poemas a mi maestro, poemas en donde le predicaba el Evangelio de Cristo. Y él empezó a contestármelas, y por ahí tengo los poemas. Espero que un día él se convierta, porque si no, no vale la pena, y publicar ese duelo de poemas. Pero él, al final de uno de sus poemas que me escribió, puso: a Gilberto Gutiérrez Lucero, enemigo acérrimo del diablo. Entonces, en el siguiente poema que yo le escribí, le puse: el enemigo acérrimo del diablo, y ¡zas!, le solté el ese. O sea, me creí, adopté la identidad que me dio. ¿Sí me explico? Ya que me dijo así, bueno, pues ahí le voy con esto. Yo ahí le puse de repente enemigo acérrimo de la verdad, y eso estuvo gacho, pero ya no le volví a decir así. Pablo se tomó en serio su nombre. La identidad de un individuo no solo tiene que ver con lo que fue, con lo que le enseñaron, con lo que aprendió, sino con lo que es en el tiempo presente. Y déjeme añadirle, y con lo que quien lo renombró le dijo que puede llegar a ser. Me encanta Pablo que haya empezado su carta así. No comenzó Saulo de Tarso, no, Pablo. Oye, así no te llamas, ¿qué te importa? Así me nombró el que dijo que yo puedo hacer algo mejor que esto. Me encanta, se lo creyó. No hizo honor a su padre que le puso ese nombre, o a su madre, no a su tío que se llamaba Pablo. Hizo honor a quien le dijo: de hoy en adelante eres otro. Este es el problema de mucha gente que tiene problemas de identidad. Están mirando hacia el pasado, hacia las cosas que les hicieron o no les hicieron. Están mirando las oportunidades que no tuvieron o las cosas de las que han carecido toda su vida. Y la identidad de un cristiano radica primeramente en lo que es ahora mismo y en lo que aquel que le renombró le dijo que puede llegar a ser. Pablo tenía mucho de qué avergonzarse, por favor, conocemos su historia. Matacristianos, legalista, perseguidor de la iglesia. Pero él no se presenta como Saulo de Tarso, el judío fundamentalista, legalista y perseguidor de la iglesia. No, en su libro pone su nombre que le pusieron, porque eso es asunto del pasado. Se presenta con la conciencia de quién es ahora, por la gracia de Dios. No es nuestra costumbre ahora cambiarnos de nombre, pero en el interior de nuestro corazón deberíamos adquirir conciencia de quién somos en el presente por el amor de Dios. Muchos cristianos viven en el pasado glorioso, otros viven en el desastroso ayer. En ambos casos hace falta una identidad real. Habla con Dios y pronuncia tu nombre, pero con la conciencia de lo que significa a partir de ahora. ¿Quién eres? Si hicieras una carta, ¿qué pondrías? ¿Qué pondrías? ¿Estás pensando en la prepa, lo que te hicieron en la prepa, lo que te hizo un mugroso maestro o una maestra o un papá o una mamá o un ex esposo, ex esposa, lo que dijo de ti no sé qué persona y te dio una identidad negativa, te hacían bullying y te pusieron un mote y te crees eso? ¿Ese es tu nombre? O si escribieras una carta, ¿qué pondrías? Pues yo te exhorto a que hagas lo que Pablo. Él comienza declarando su identidad. No soy Saulo, no soy el legalista, fundamentalista, perseguidor de cristianos. No, ese se murió. Soy Pablo. Ahora mismo, siervo de Dios, y tengo mucho que hacer todavía. No sé a usted, pero me encanta esto. Segunda enseñanza con respecto a lo que debemos ser con nuestra identidad. Relación personal con Dios. ¿De quién soy? Después de que dice Pablo, ¿qué más dice el versículo 1, hermanos? Siervo de Jesucristo. ¿De quién soy? Existen muchos documentos que debemos llenar con algunos datos importantes. Testamento, seguro de vida, ¿no es cierto? Ahí no están en llene y llene, ¿no es cierto? Ahí estamos, otra vez Gilberto Gutiérrez Lucero, otra vez 12 de noviembre del 59. Tome nota, por cierto, de esa fecha.
12 de noviembre del 59, del cartero. Y su papá y los papás y dónde. Y en el hospital, pues nos piden todo el historial crediticio de salud. Yo me acuerdo que por eso yo ya sabía que iba a ser diabético, pues si me lo habían anunciado tanto, porque no me dio, gracias a Dios, como a muchos diabéticos les da la diabetes, les descubren la diabetes en el hospital, ¿no? En un coma diabético. No, yo no tuve que esperar tanto. Me fui dando cuenta que me iban subiendo mis niveles porque me iba checando. Y además, cada vez que me hacen estudios y tiene familiares diabéticos, sí. ¿Quiénes? ¿Todos? Más bien le digo quién no, no. Mi mamá, todas mis tías, mi abuela, toda la familia de mi madre. Así, y así como que se notaba la cara de que, o sea, para allá va ¿no? O sea, ya te tratan como Tienes que dar datos, ¿no? De quién eres. Nos piden que llenemos testamentos, seguro de vida, etcétera. En ellos se nos pide que demos nombre de beneficiarios y después de dar el nombre la pregunta es parentesco, ¿no es cierto? Beneficiario, parentesco. Nuestra identidad también tiene que ver con nuestro parentesco, pero no podemos pasar por alto aquella ocasión en la que el Señor fue interrumpido en su trabajo por su madre y sus hermanos. Hey, Señor, aquí están tu madre y tus hermanos. ¿Y qué hizo él? Perdónenme, tengo que interrumpir este sermón. Quédense, punto 3, ahí vengo. Ahorita les cuento la ilustración que va en este sermón. Y sale con sus hermanos. ¿Hizo eso, hermanos? No. Aprovechó la ocasión para dar una enseñanza. Y dijo, ¿quiénes son mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y luego señaló a sus discípulos, que eran hombres, varones, y dijo, he ahí mi madre y mis hermanos. ¿Se imaginan a Pedro diciendo, mamá? Papá, hubiera quedado mejor. Pero está hablando el Señor de una nueva familiaridad. Mateo 12, 46 al 50 está este texto. Nuestra identidad biológica y social es importante, pero hay una pregunta que debemos responder para saber quién somos. ¿Qué relación tengo con Dios? En los libros de Crónicas y Reyes, la evaluación que se hace de los diferentes reyes no tiene que ver con sus grandes guerras ganadas o con sus construcciones de puentes enormes. Los que están en camino de Maús, estudiamos eso cuando estudiamos el valor extraordinario de la Biblia. Y dijimos que la Biblia tiene un extraordinario valor histórico porque la Biblia analiza la historia desde un punto de vista diferente que no analiza la historia secular. En el libro de Reyes, por ejemplo, hay reyes que en el mundo, en los libros del mundo se dicen montones de cosas de ellos, libros enteros de ellos, porque hicieron armas. Hay un rey de la Biblia que fue experto en creación de armas y que fue experto en hacer edificios, puentes y no sé qué, pero la Biblia usa 2 versículos para decir fulano de tal, hijo de perengano, y luego el siguiente versículo dice, hizo lo malo delante de Jehová, punto, se acabó la historia de ese individuo. En cambio de otros, páginas y más páginas y más páginas, como Josías, uno que comenzó a ser rey cuando tenía 8 años, comenzó a reinar ya de verdad a los 16 años, armó una revolución bárbara y de él, no se usan 2 versículos, se usan varios capítulos. No hizo tantas, no inventó armas, no construyó puentes ni edificios. De hecho murió joven también en la guerra, pero de él se dicen muchas cosas. ¿Por qué? Porque hizo lo bueno delante de Jehová. Pablo se identifica contundentemente al establecer su relación con Dios, con el Señor, y nos enseña 3 preguntas que debemos responder para establecer claramente nuestra identidad. ¿Qué soy del Señor? ¿Qué soy del Señor? Tiene que ver con carácter. Pablo se llama a sí mismo siervo de Jesucristo. ¿Todos entienden qué es la palabra siervo? ¿Todos saben qué es la palabra siervo? Esclavo. Una persona que no era propiedad de sí mismo. En aquella época hay un libro del primer siglo, por ahí se encuentran en la historia, que es un libro acerca de las herramientas de trabajo. Y el libro es muy erudito, el que lo escribió es muy lindo, es muy erudito. Y dividió su libro en herramientas animadas, herramientas inanimadas. Herramientas inanimadas, azadones, machetes, hachas, cuchillos. Herramientas animadas, bueyes, burros, camellos, esclavos. ¿Sí me expliqué? O sea que era un esclavo, una herramienta animada. Por animada me refiero no que tenía alma, pues, que tenía vida. Así es que Pablo se llama a sí mismo eso, una herramienta animada. Esta es la palabra que se usa en el Antiguo Testamento para referirse a personajes como Abraham, Moisés y David. Pablo se la adjudica, pero con la novedad de añadirle de Jesucristo, no de Jehová, que es Jesús mismo, el Hijo de Dios. Como en todos los casos anteriores, nuestra identidad depende de lo que somos para el Señor. ¿Qué eres del Señor? Simpatizante. ¿Ha oído esa frase?
A mí, hasta, perdón, hasta gorda me cae esa palabra. No es que yo soy simpatizante. ¿Y a dónde van a morar los simpatizantes en la eternidad? Al infierno. Simpatizante, inconverso, ateo, la misma cosa, no más que con diferente nombre. Siervo de Jesucristo, dice. ¿Qué es Él para mí? Tiene que ver con el carácter del Señor que le reconocemos. Quien se llama a sí mismo siervo, está llamando a alguien Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque el que es siervo tiene Señor. ¿Estamos de acuerdo? Porque el que es una cosa que es propiedad privada, pues tiene un dueño. Tiene un Señor, dueño, rey, máxima autoridad. Pablo entendía que Jesucristo era su todo y en ello radicaba su identidad. Le atribuye al Señor el carácter de dueño de su vida. Hay una palabra que no la usamos bien. Es una palabra que la usamos para insultar a alguien, que es la palabra déspota. ¿Le gusta la palabra déspota? Pero la palabra déspota es una palabra que describe a una persona que tiene todo el poder, que tiene toda la autoridad, que tiene todo el control sobre nuestra vida. Nos molesta que alguien tenga eso sobre nosotros, por eso le decimos déspota. Pero la verdad es que déspota es un dueño, un señor. Y sé que se oye feo, pero deberíamos aceptar que Dios sea nuestro déspota, en el sentido de nuestro dueño, el que tiene todo el poder. Insisto, por el uso que le damos a la palabra, se ha contaminado y ahora no queda. Pero solamente explico esto para que entendamos los alcances de ser siervos y de reconocerlo a Él como Señor. ¿Y quién es Él? Tiene que ver con cómo se manifiesta el Señor en su persona. Como dijimos antes, regularmente aparece en la Biblia el título para los siervos de Dios, siervo de Dios o de Jehová. Pero Pablo por primera vez en la teología, literatura cristiana, dice siervo de Jesucristo. Esto tiene que ver con el grado de revelación que tiene y disfruta de Dios. Veámoslo así. Dios se ha manifestado a través de la historia de diferentes maneras. ¿Alguien tiene en la Biblia rápidamente? ¿Puede leer Hebreos 1 del 1 al 3, por favor? Hebreos 1 del 1 al 3. Es muy importante ese texto. ¿Alguien tiene los Kleenex por ahí? Sí. Hebreos 1 del 1 al 3. Si me lo lee con el micrófono en mano. Hermanos, voy a usar el micrófono, el más nuevo, por favor. ¿Me ayudan? Del 1 al 3. Allí, hermana Gaby, que levantó la mano antes. Hebreos 3, del 1 al 3. 1 del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Muy bien, esto incluso es un elemento probatorio de la teología cristiana muy importante, porque aquellos que piensan que Jesús no es Dios mismo, que es otro ser inferior, como piensan los testigos de Jehová, por ejemplo, y algunos que se dicen cristianos también llegan a pensar algo parecido. Aquí se prueba, porque Pablo pudo haber dicho siervo de Dios, siervo de Jehová, siervo del Espíritu Santo, pero dice siervo de Jesucristo y está reconociendo a Jesucristo como Dios mismo, como el Todopoderoso, que solamente es la máxima revelación de ese Dios porque se hizo uno con nosotros. Así es que me parece que Pablo conoce bien quién es Jesucristo. Entonces su identidad incluye tres cosas. ¿Sabe quién es Él con respecto al Señor? Soy su siervo. ¿Sabe quién es el Señor? Es mi dueño. ¿Y sabe quién es Jesucristo? Es Dios mismo. Entonces, la próxima vez que nos pregunten, que te preguntes, ¿quién soy? Piensa en tu nombre y en lo que Dios ha hecho en ti ahora mismo, pero también piensa en tu relación con ese maravilloso Señor. ¿Qué eres de Él? ¿Qué es el tuyo? ¿Y quién es Él? ¿Es un gran maestro solamente? ¿Es un gran filósofo? ¿Es algo así como una creación de Dios para venir a la tierra? Pero si llegas a la conclusión, es Dios mismo hecho un hombre y yo soy su siervo y Él es mi Señor. Eso es tener identidad. Además de eso, para tener una sana identidad, una visión personal de vida,
una visión personal de vida. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, y luego ¿qué dice, hermanos, después? Llamado a ser apóstol. Una visión personal de vida. ¿Qué hago aquí? Es la respuesta a la pregunta, ¿qué hago aquí? Nuestra identidad también depende de aquello a lo que nos dedicamos. Pero no se trata de una simple y superficial definición de oficio, carrera o actividad económica, sino a la razón fundamental de la vida. Porque aquí alguno diría, bueno, pues yo soy médico, yo soy ingeniero, yo soy piloto, yo soy maestro, yo soy psicóloga. Podría decir a eso, ¿no? Y no está dedicado precisamente a cosas religiosas, según así la superficie, pero no. La idea que a me dedico es más que eso. La idea es, ¿qué es lo que consigo siendo médico? ¿Qué es lo que consigo siendo ingeniero? ¿Qué es lo que consigo siendo abogado? O sea, ejercer mi profesión debe tener un propósito más allá de solamente la profesión y solamente en la consecución de dinero, prosperidad para mi familia. Porque no es lo mismo que alguien nos diga que es un médico o que nos diga, soy por la gracia de Dios alguien al servicio de la salud de otros. ¿Verdad que es diferente? Y es la misma cosa, pero redactado de esta manera tiene un propósito trascendente. Definitivamente la presencia del Señor hace una gran diferencia en las personas. No es lo mismo un carpintero que un carpintero cristiano. No es lo mismo un policía común que un policía discípulo de Jesús. No se trata de que todo mundo sea pastor, evangelista, predicador o misionero, sino que todo cristiano, sin importar a qué se dedica, actividad lícita por supuesto, tiene una visión más allá de su actividad económica, porque finalmente sirve a Dios. Finalmente sirve a Dios. En cada área de nuestra vida en la que nos desarrollamos ustedes y yo, servimos a Dios. Si ejercemos nuestro trabajo por la gracia de Dios y para honra de Dios, definitivamente lo servimos. Y no es lo mismo tener un maestro que solo te enseña matemáticas a tener un maestro cristiano que te enseña matemáticas muy bien, pero que además su testimonio, su forma de ser, te enseña otras cosas más trascendentes que el hecho de despejar la Y. Que nunca entendí para qué. Pero sé que sí, sé que los ingenieros sí saben para qué, pero yo nunca lo supe para qué. No es Él quien nos ha dado el estudio, capacitación, profesión y oportunidad para los negocios. ¿No es Él quien ha hecho eso? Sí. ¿No es Él quien nos ha dado vida y fuerza para el trabajo? Sí. Luego entonces no podemos pretender vivir ajenos a su plan para nuestra vida, no importa cuál sea nuestra profesión. Nuestra identidad tiene que ver con nuestra visión de vida, tiene que ver con nuestra razón fundamental para vivir, tiene que ver con quién nos ha dado vida y propósito. Es más, en la Biblia hay algunos personajes que fueron instrumentos tremendos de bendición para la historia de la fe, que no eran pastores, ni profetas, ni apóstoles, ni patriarcas, bueno, patriarcas sí, pero ni, que eso es un asunto social. No eran profetas, no eran sacerdotes. ¿Cuántos ejemplos quieren? José, ¿a qué se dedicaba? ¿Estaba en la sinagoga? ¿Predicaba en algún lugar? No es un administrador, no es un administrador extraordinario de materia prima, ¿no es cierto? No es un empresario, un visionario. Interpretó un sueño y dijo, hay que juntar, hay que hacer bodegas para guardar alimentos porque va a haber sequía y después las vendemos y como nadie va a tener nada, pues vamos a ser los únicos ricos y no vamos a ser ricos. Hizo rico Egipto, el tipo. Es una actividad, estaba en Hacienda pues. Estaba en la Conasupo, más o menos, ¿no? Ya no hay Conasupo, todavía ya no hay. ¿Cómo se llama ahora? Liconza se llama ahora. Era el administrador de Liconza. ¿Están de acuerdo, sí o no? Juntaron todo el grano de la sobreabundancia. Los otros pueblos no sabían que iba a haber sequía y no juntaron nada. Ellos tuvieron mucho y al rato ya no tenían que venderle. Ya le vendieron sus tierras. Se vendieron ellos mismos a Egipto. ¿A qué se dedicó José entonces? ¿Qué será eso? ¿Contador sería eso? Como un contador, un administrador, ¿no? Un administrador. Y aparece en la Biblia y capítulos y capítulos sobre su persona. Lo más famoso que sabemos de él es el perdón extraordinario para sus hermanos. Y se convirtió en un tipo de Jesús. Él es como un símbolo de Jesús, un salvador. Nehemías, ¿qué era? ¿Profeta? ¿Sacerdote? ¿Predicador? ¿Qué era? Copero.
Ahora, eso de copero no significa nada más que lavaba las copas. Bebía el vino antes que el rey para garantizar que no iban a matar al rey, porque si envenenaban al rey, pues primero se moría el copero, ¿no? Como cuando la hermana hace comida y nos da de comer y uno no come ella hasta que ya ve que no damos el azotón, entonces ella come. Hay hermanas así muy lindas. No solo eso, al ser copero estaba junto al rey todo el tiempo, lo cual significaba que debía ser una persona muy culta, muy inteligente, en la cual el rey pudiera descansar y preguntarle: ¿cómo la ves con esto? ¿Cómo la ves con aquello? Así es que era un asesor, era parte del gabinete presidencial, aunque en aquella época era rey, pero no era predicador, y se convierte en un tremendo personaje de la Escritura. Es decir, si usted y yo notamos, cualquier profesión tiene un más allá trascendente que responde a la pregunta: visión personal de la vida, ¿qué hago aquí? Una persona es quien es, no por lo que tiene ni por lo que sabe, tampoco por lo que ha conseguido. Una persona es quien es por los ideales que tiene para la vida. Pablo se reconocía como apóstol de Jesucristo y no solo como hacedor de tiendas, porque era hacedor de tiendas. Esta es la razón por la que el día de hoy muchos se llaman Pedro, Juan o Andrés, nombres que se hicieron famosos por causa de gente humilde, simples pescadores. Y nadie se llama Herodes o Pilato. ¿Tiene usted un hijo que se llama Pilato? ¿Tiene un tío usted, su tío Pilato? ¿Su primo Herodes? ¿Alguien tiene un primo Herodes? No, si acaso tiene un perro al que le puso Herodes. ¿No es cierto? O Pilato, pero no un primo. ¿Por qué? Porque la gente no se quiere parecer a ellos, pero se quiere parecer a estos que tenían identidad porque respondieron adecuadamente a la persona. ¿Qué hago aquí? ¿De qué se trata la vida? Pensemos seriamente en la razón por la que estamos vivos, porque eso nos da identidad. Además, perfil de existencia, ¿cómo soy? Pablo también respondió esto. ¿Qué dijo después de Pablo, apóstol de Jesucristo? No dice así, ¿verdad? Dice Pablo, siervo de Jesucristo, y luego ahora sí, llamado a ser apóstol, y luego ¿qué termina diciendo? Apartado para el evangelio. Un perfil de existencia, ¿cómo soy? Según Pablo, nuestra identidad también tiene que ver con nuestro perfil, ¿cómo somos? ¿Cuál es nuestra condición de seres humanos? Son preguntas importantes para identificarnos. Pablo se llamaba a sí mismo apartado para el evangelio. Es interesante que la palabra apartado sea también la palabra fariseo. La palabra que usó Pablo aquí es la palabra que también se traduce fariseo. Usted dice: ¡uy, qué feo, pastor! Yo siempre pensé que los fariseos eran bien feos. Sí lo eran, pero su doctrina fundamental no era mala. Ellos se llamaban apartados porque estaban en contra de la corrupción moral que aquejaba el judaísmo. Los sacerdotes eran los saduceos. Todos los saduceos eran de casta sacerdotal. Eran bien mundanos. Eran los que estaban en el templo, pero eran los más mundanos de todos. Y los fariseos no estaban de acuerdo con ellos, eran enemigos a muerte, a muerte. Se unieron para crucificar a Jesús, pero eran enemigos a muerte. Y los fariseos eran los apartados, los más santos, los que seguían la ley al pie de la letra, eran decentes y esas cosas. Y es interesante que Pablo aquí usa la palabra fariseo para llamarse: soy apartado para el evangelio. ¿Y alguien sabe de qué secta judía era Saulo de Tarso? Fariseo de fariseos. Qué interesante que usa el nombre de su secta de la que era antes, pero ahora dice apartado para el evangelio. Le cambia eso. El apóstol había sido fariseo y se consideraba de los más celosos, fundamentalistas, separatistas, religiosos de aquellos días, pero cuando Cristo llegó a su vida, su existencia dio un cambio, un giro de 180 grados. Sin embargo, su condición o perfil de apartado no cambia. Lo que sí cambia es ¿para qué fue apartado? ¿Para quién fue apartado? ¿A quién le sirve ahora? Cada uno de nosotros tiene características personales muy particulares. No siempre Dios quiere que las cambiemos. En ocasiones solo quiere que renovemos el cómo usamos dichas características. El otro día en la clase del seminario hablamos de eso, pero oiga, ¿se imagina un merolico convertido? ¿No sería útil? He oído a merolicos hablar allá en la Alameda Central. La gente casi cae de rodillas. Están vendiendo la Magna Cruz magnética.
Para todos los males, para todos los padecimientos. Señora, si usted tiene dolores, rápido, ¿no es cierto? Tan hable y hable y traen ahí unos trucos ahí químicos con agua y no sé qué. Un día había una persona, era seminarista yo, y fui porque en la clase de homilética me pidieron que observara un merolico. Dice usted, ahora vemos por qué habla tan rápido. Y fui, tomé nota. Y cuando el merolico hizo, ¿quién la quiere? Solo 50 pesos, 2 por, no me acuerdo cuánto la vendió, pero fue bajándole el precio hasta que ya era casi regalada. Una porquería seguramente de un metal chafa, pero oiga, hubo gente que nomás faltó que se pusiera de rodillas. Hay una señora que yo le vi el rostro así como convertida a esa fe, así levantando la mano, de veras. Y ahí sus ayudantes, ¿no? Dinero y billetes aquí entre los dedos. Yo pensé, ese cuate se convierte y usa esa habilidad que tiene para persuadir. De hecho, me enseñaron en el seminario que un sermón es la comunicación de la verdad divina por un hombre a los hombres con el fin de persuadir. Yo dije, no hombre, pues a mí por poco y la compro, la mugre cruz esa. No es cierto, pero quiero decir, a la gente muy sencilla así las convenció. Entonces es lo que está diciendo aquí Pablo. Yo tenía una pasión por ser diferente, una pasión por ser santo, una pasión por ser de veras de Dios. No la perdí, porque eso Dios no quiere que lo cambie, pero ahora tengo esa pasión por Cristo. ¿Sí está claro? Porque usa la misma palabra que tenía, pero ahora con Cristo. Así que no tengamos problemas con las características que la naturaleza nos dio. Perfeccionémonos en vivir para Dios de esa manera. Entonces, no tengo que perder mis características necesariamente, puedo usarlas para Dios. Y finalmente, fuente personal de autoridad. En el texto de Pablo está implícito por qué soy así, por qué soy. Me vuelven a leer el texto, por favor, o lo leemos otra vez, el único que estamos estudiando, que yo ya lo perdí aquí, como dice Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio, ¿qué dice? De Dios. Finalmente, Pablo responde a la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué todo esto que estoy diciendo? El apóstol termina este primer versículo atribuyéndole a Dios la propiedad del evangelio. Es decir, finalmente todo lo que nos ha dicho Pablo tiene su base en Dios. No nos habla de su propia inspiración, nos ha dado su opinión, no nos ha dado su opinión ni sus ideas personales. Nos ha dicho y nos seguirá contando en toda su carta lo que le ha sido revelado por Dios. Tengamos cuidado con el humanismo que quiere poner al hombre en el centro, lugar que solo corresponde a Dios. Pero tengamos más cuidado con el humanismo religioso de aquellos que creen que pueden, con sus reflexiones y argumentos intelectuales, someter a Dios a sus ideas. Dios es soberano, todo lo que sabemos de Él es lo que Él nos ha querido revelar y asimismo no somos más que lo que Él quiere que seamos. Cuando abordamos nuestra identidad, Dios es la autoridad. ¿Quiere usted saber quién es usted? Pregúntele a Dios, ¿quién soy, Señor? Además, no se deje influir por lo que otras personas creen que usted es. Deje que Dios le defina y le dé identidad como nos indica Pablo. He contado muchas veces eso porque lo he usado hasta para desahogarme, que cuando llegué a esta iglesia había personas que no me aceptaban como pastor. Amaban tanto, o tal vez incluso idolatraban al pastor anterior, que no me aceptaban como pastor. Se formaban nomás para decirme, yo no voté por usted, o usted no es mi pastor no ha muerto, aunque el hermano había fallecido, pero ellos decían que no había muerto. Y la idea era, ¿cómo se dice? Menospreciarme y esas cosas. Yo sé que Dios hizo un milagro en mi vida. Creo que debe existir algún tipo de droga espiritual que Dios da a los seres humanos, porque yo siento que eso que pasé, si no hubiese estado drogado, no hubiera soportado. Algo me hizo Dios en el cerebro que a lo mejor de algunas cosas ni cuenta me daba, pero a veces sí estaba muy consciente de las cosas. Y había gente que me decía muy seriamente, así me confrontaba muy seriamente. Y esta era mi respuesta: ¿por qué usted está aquí? Porque Dios quiso. Un día le dije a uno, oiga, yo no hice que su pastor se muriera, yo no lo maté. Yo también lo amaba y también lloré cuando falleció. Y yo ni sabía de usted cuando me invitaron. Yo estoy en mi tierra, feliz de la vida, en mi iglesia donde me convertí, donde están llegando mis hermanos, se están convirtiendo mis hermanos en gente de mi iglesia. Todavía no se convertían todos, que fue lo que me dio un poco de tristeza, dejar ese ministerio que estaba teniendo yo con mis hermanos que empezaban a asistir a mi iglesia. Yo estaba feliz allá, tenía visión de lo que voy a hacer, pero ustedes oraron durante un año entero y le pidieron a Dios
que les dijera qué pastor invitar. Y yo oré, cuando ustedes me dijeron que estaban orando por mí, yo oré y le dije a Dios: Señor, ¿para qué les dices que me inviten? Y luego me dices a mí que no acepte. Mejor, si les vas a decir que me inviten, pues que sea tu voluntad. Pero si no quieres que vaya, que ni me inviten, Dios. Por favor, que ni me pongan la tentación estos. Por eso cuando me invitaron, para mí fue una clave, pues. Dije, duraron un año orando, todos los cultos, ¿no es cierto, hermano Turcó? Todos los cultos se oraba, ¿verdad? Todos los cultos. Había una oración por el nuevo pastor, si no sabían quién era, ¿verdad? Porque yo vine aquí a que me conocieran y hicieron esa oración. Así como se ora ahora por las nuevas instalaciones, se oraba en cada culto por el nuevo pastor. Y luego un día, soberanamente, deciden invitarme. Ni siquiera fue muy difícil la votación. Uno de los candidatos tuvo 14 votos, el otro tuvo 62 y los otros votos para llegar a 310 los tuvo un servidor. No sé cuántos fueron, pero 200 y feria. Lo sé porque vi el acta y hasta tuve los votos en mis manos. Porque cuando llegué quise saber cómo estaba el chisme de todo eso. Y entonces cuando alguien me cuestionaba, yo siempre respondía con esto: porque Dios quiso, Dios me trajo, punto, se acabó. Él manda. Recuerdo alguna vez un consiervo discutiendo, no discutiendo, pero ¿por qué dejaste la iglesia? No, ¿por qué te fuiste? ¿No tuviste problemas? No, fue porque Dios me llevó a ese otro lugar. Pero no tuviste algún problema. No, le digo, ¿que tú nomás cambias de iglesia cuando tienes problemas o qué? Ya me estaba hartando. Y estaba ahí mi hijo mayor, Isaac, era adolescente, y dice: papá, es como un partido de ajedrez, ¿no? El diablo y Dios, y somos las piezas, y él las mueve como él quiere. Exacto. Le dije al otro: sí, este chavo, este niño, y tú no entiendes. Yo soy un peón si quieres, camino de frente y como de lado. O soy un caballo y salto de repente, un alfil nomás por los blancos o nomás por los negros, como quieras. Pero eso somos piezas. Dios me movió, ¿qué quieres que haga? Si Él manda, Él se hace. Tu identidad radica entonces finalmente en Dios. Conócete a ti mismo, descubre tu yo interno, deja salir tu potencial con 7 sencillas reglas de vida. ¿Ha oído estas faramayas en el mundo? Si cree que la estaba diciendo de serio, la está diciendo de burla. Lo aclaro. Títulos como estos pululan por las librerías del día de hoy, todos con el fin de hacernos creer que somos lo máximo y que podemos convertirnos en nuestro propio Dios. Yo sí quiero ser alguien en la vida. ¿Ha oído eso? Descubre el campeón que hay en ti. No se trata de nada nuevo, es la misma tentación que la serpiente puso en Eva en Génesis 3, 4, 5. Serás como Dios. Ojo con esa patraña, engaño del demonio. Pero muchos desgraciadamente son atrapados por el engaño y se fabrican una identidad falsa. Se habla de complejos de superioridad, de inferioridad, complejos de todas clases. Tan fácil que es reconocer lo que Dios ha hecho en nosotros. No tenemos que fingir ni estereotiparnos por la admiración a otra persona. Aprendamos de todos y de todo, pero definamos nuestra identidad con relación a Dios. Dios ha hecho de nosotros nuestro nuevo hombre con base en nuestra relación con Él, con base en que nos ha llamado, con base en cómo nos quiere usar y con base en su autoridad sobre nuestra vida. Esto es vivir el Evangelio de Dios en nuestra propia vida. Mire, hagamos un resumen brevemente. ¿Qué necesito para tener una sana identidad? Conciencia personal de individualidad. ¿Quién soy? Hoy en la noche cuando ores, di tu nombre. Yo voy a decir Gilberto Gutiérrez Lucero, pero dilo pensando en lo que Dios ha hecho de ti ahora y en lo que te dijo que hará de ti en el futuro. Y si en el pasado la regaste, fuiste de lo peor, o alguien te insultó, alguien te sobajó y algo, eso sale sobrando. Nomás piensa en Pablo, por favor, es Saulo. ¿Quién era antes? Yo no lo hubiera invitado a la iglesia ni a una campaña ni a nada como era antes. Pues nos mata a todos, ¿no? Pero cuando escribe esta carta, no es ese. Por eso firma y dice Pablo. No dice Saulo, dice Pablo. Conciencia personal de individualidad. ¿Quién soy? Pablo. Relación personal con Dios. ¿De quién soy? Siervo de Jesucristo. Visión personal de vida. ¿Qué hago aquí? Llamado a ser apóstol. Perfil personal de existencia. ¿Cómo soy? Apartado para el Evangelio. Y fuente personal de autoridad. ¿Por qué soy así? Porque Dios quiso. Así que, hermano mío, no se trata de
de exaltarnos como la filosofía mundana de hoy dice, que pienses, confía en ti mismo, mírate en el espejo y dile al del espejo, tú eres un triunfador. ¿Han visto a esa gente? Y ahí está como un lavado de cerebro. No tienes que hacer eso. Si has creído en Cristo, ¿quién eres para Él? Soy su siervo. Él es mi Señor, mi Todopoderoso. Y porque Él quiso, me llamó y me hizo ser lo que sé, lo que soy. Alguien que corta el pelo, alguien que hace zapatos, alguien que hace muros, alguien que hace planos, alguien que escribe libros. Yo, lo que seas, cada quien, eso me puso Dios a hacer, porque eso que hago lo usa Él para algo más grande que yo, para algo más grande que eso mismo. ¿Y por qué me hizo así? Porque Él quiere, porque es su autoridad. Y eso, queridos hermanos, eso, queridos jóvenes preciosos, es tener una sana identidad. Hay algo glorioso en ti, jóvenes preciosos. Dios tiene planes maravillosos contigo. En ocasiones los echa a perder el mundo, tus maestros, la gente que te mira. No, por favor, no te dejes engañar. Y restaura tu identidad, esa que Dios planeó para ti. No importa quién te ha despreciado, no importa. Dios te hizo ser quien eres. Insisto, en el tiempo bíblico hasta se cambiaban de nombre. El día de hoy no usamos eso, pero a lo mejor valdría cambiarse de nombre, ¿no? Por eso me gusta que me digan pastor. No sé cómo a algunos no les gusta y quieren que les digan apóstol. Y algunos ya se inventaron que son patriarcas. Y otros ya más arriba no les gustó patriarca y ahora son querubines. A mí mi esposa sí me dice, véngase mi querubín, pero eso es otra cosa. No es cierto, ni usamos esa palabra, pero que sea pastor es mi llamamiento. Eso soy, a eso me llamó el Señor. Por eso ustedes me dicen el paz. Algunos niños me dicen el paz y el papá lo regaña. No le diga el paz, es el pastor. No, pero cálmela, me gusta esa, es parte de mi identidad. Eso es lo que soy. Y es lo que Dios hizo de mí, no ustedes, sino Dios hizo de mí. Entonces, hermano mío, restauremos y sanemos nuestra identidad, por favor. Señor Santo, ponga en tus manos nuestras vidas. Y tal vez ninguno de los aquí presentes tengamos problemas de identidad, o tal vez sí, Señor. O tal vez nos dijiste esto para ayudar a otros, o tal vez nosotros necesitábamos primero sanarnos. Señor, te pido que a todos los presentes, muy especialmente te pido por los muchachos y señoritas, los jóvenes, que los bendiga, Señor, y bendícenos a todos. Y permítenos, Señor, como el apóstol Pablo, estar bien seguros de quién somos por tu gracia, tu misericordia y por tu autoridad. Bendice a cada hermano presente. Ahí, hermanos, ora en tu corazón y dile a Dios, gracias por hacer de mí quien soy. Señor, bendice a mi hermano y mi hermana, te lo pido en Cristo Jesús. Amén.